¿Dónde las papas queman en su día de sostenibilidad? Hoy día, qué día más especial, 24 de diciembre, un día, esperamos, de paz y amor. No solamente este día, sino que ojalá este término de año y el próximo año también. Hoy día tenemos a un gran invitado que nos va principalmente, yo diría, a educar en el tema de sostenibilidad en, por lo menos, temas que pocas veces hemos traído a la radio. Miguel Sánchez es director ejecutivo de BioChile, un gremio que busca justamente eh, fomentar la biotecnología. Él además es miembro de la agrupación de biotecnología y sostenibilidad agroalimentaria APSA. Personalmente, profesionalmente es biólogo y doctor en ciencias biológicas. Miguel, muy buenas tardes, qué bueno tenerte con nosotros hoy día, gracias por darte el tiempo. Hola Tomás, no, muchas gracias a ti por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia que está aquí en tu programa. Miguel, inmediatamente te voy a sacar al pizarrón. Te voy a sacar al pizarrón, imagínate que estás en un curso y le tienes que explicar a todas las personas, a todos tus compañeros y compañeras, qué es la biotecnología. ¿Por qué existe la biotecnología? ¿Cuál es el propósito de la biotecnología? Bueno, la biotecnología es un set de herramientas súper amplio, ¿sí? Y que lo vamos a simplificar definiéndolo como el uso de seres vivos o parte de los seres vivos para ¿Ya? el bienestar de la sociedad, ¿sí? O de la humanidad. Entonces, por ejemplo, cuando tú te comes un yogurt, estás comiendo biotecnología, porque se utilizaron seres vivos en la elaboración de ese yogurt, ¿sí? Cuando tú te tomas una cerveza, estás tomando biotecnología. ¿Sí? Pero la biotecnología se ha ido sofisticando a lo largo de los años, porque es muy antigua, hemos consumido cerveza hace muchos años, yogur, pan, etcétera, pero se ha ido sofisticando y ha ido involucrando nuevas herramientas, biotecnológicas obviamente, basadas en la ingeniería genética. ¿Qué significa eso? Que nosotros hoy día podemos hacer cambios en la información genética de algunos individuos, de algunos organismos. ¿Y Unos para qué, segundos. y para qué se hace eso? Bueno, se hace Miguel, principalmente... te voy a hacer preguntas chiquititas para ir digiriendo esto, porque puede Dale. ser mucha información para gente que nos está escuchando ahí en el auto, rumbo a su casa, antes de una noche navideña. Puede estar. Entonces, cuando tú dices seres vivos, básicamente no son químicos, entonces, no estamos hablando de ningún tipo de químico, es solamente seres vivos. Estamos hablando seres vivos ¿A qué te refieres por seres vivos? o derivados de ellos, ¿sí? Ya, Entonces, por ejemplo, cuando tú utilizas levadura para elaborar pan, estás utilizando un ser vivo, un ser vivo. ¿sí? Perfecto. Estás usando biotecnología. Cuando tú utilizas microorganismos para la elaboración de yogurt, estás utilizando microorganismos. Cuando tú utilizas antibióticos, por ejemplo, los antibióticos provienen de organismos vivos, ¿sí? Perfecto. De hongos o bacterias, etcétera. Entonces estamos utilizando derivados de un organismo vivo, ¿sí? Entonces, la biotecnología tiene relación con eso, con el uso de organismos vivos o sus derivados, ¿sí? Componentes de ellos, para el bienestar de la humanidad. Y ahí es lo que yo te estaba explicando, que hay muchos usos y en los últimos 30 años la biotecnología ha ido incorporando nuevas herramientas que se basan principalmente en poder utilizar ingeniería genética. Y eso significa cambiar información en el ADN de los organismos, ¿sí? Y eso que parece muy sofisticado, muy raro, muy complicado, es algo que hoy día, desde un punto de vista tecnológico, es mucho más simple que hace 30 años, obviamente, y está en muchos productos y tecnologías que utilizamos a diario, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde está esta tecnología que me están diciendo que está en todas partes? Bueno, por ejemplo, muchos medicamentos se obtienen con biotecnología a través de la ingeniería genética, logrando que algunos organismos sean fábricas o megaproductores de medicamentos que utilizamos nosotros. Como por ejemplo, Por ejemplo, las vacunas, perfecto. ¿sí? Entonces, Tan de moda, tan de moda. están de moda las vacunas, los antibióticos. Tú hoy día, por ejemplo, puedes producir vacunas en plantas y luego purificarlas de las plantas. Entonces, con eso te simplifica la vida, ya no tienes que tener grandes instalaciones
con mantener una cadena de frío para mantener la vacuna bien, sino que la estás produciendo en una planta y luego la purificas de la planta simplemente. Entonces ahí estás utilizando biotecnología a partir de un cambio en la información genética para que esa planta, en este ejemplo, hay muchos otros, pueda producir una molécula de interés para la sociedad. Muy, muy bien explicado, Miguel, muchísimas gracias. Imagínate que ahora estamos en un curso y gente levanta la mano y dice, pero profesor Miguel, aquí la manipulación genética tiene una connotación negativa, ¿verdad? Gente que dice, aquí estamos manipulando alimentos, los transgénicos, ¿verdad? Y toda esa cosa. ¿Qué respuesta le darías a esas personas que te hacen esa pregunta? Bueno, es una pregunta habitual, pero aquí lo primero que hay que hacer, y para despejar las dudas, es entender de dónde vienen, vamos a hablar de plantas, ¿ah? Lo podemos llevar a otros tipos de organismos, pero para simplificar hablemos solo de plantas. Ya. Eh, ¿De dónde provienen las plantas que hoy día nosotros utilizamos para la alimentación? Y mucha gente de inmediato te dice, no, las plantas han estado en el planeta desde que se creó este. Y la respuesta es no, no es así. Las plantas de interés agrícola, la lechuga que tú te comes al almuerzo, el tomate que le echamos al hot dog, etcétera, proviene de herramientas y procesos que el ser humano ha implementado en la historia de la agricultura y que cada vez se han ido sofisticando más. ¿Y esto qué significa? Significa que a partir de los ancestros vegetales que existían en el planeta, ¿sí? Ancestros que no se parecen en nada a los vegetales que hoy día consumimos, el ser humano, hace miles de años, comenzó domesticándolos. Al igual como uno domestica animales, las plantas también se domestican. Bueno, hubo que domesticarlo y eso significó que el ser humano seleccionó algunos y eliminó otros, ¿sí? Luego, dentro de esos, O sea, la manipulación genética de alimentos ha existido desde siempre. Eso es lo que desde está... siempre, desde siempre, eso es lo que iba a decir ahora, porque después el ser humano empezó a seleccionar dentro de las plantas que domesticó, seleccionaba a los mejores. ¿Y cómo aparecían esos mejores? Bueno, aparecía por mutaciones naturales. Mutación es una palabra que la gente se asusta, piensa en los X-Men y cosas raras, Claro. pero una mutación, en términos muy simples, simplemente es un cambio en el ADN, un cambio en la información genética. Y eso ocurre todos los días, Muy bien. en todos los organismos. En unos ocurre con mayor frecuencia, en otros con menor frecuencia. Un ejemplo que está muy en boga, para que todos lo entiendan, es el coronavirus. El coronavirus muta constantemente, Claro. ¿sí? Los virus son los que mutan a la mayor velocidad, pero todos los organismos mutan. Nosotros mutamos también. Si tú te haces un análisis genético de hoy, Tomás Recart, a tu edad, y lo comparas con un análisis genético que te hiciste, no sé, hace 30 años atrás, vas a tener varias mutaciones en tu información genética. Entonces, como tú muy bien lo dijiste, los cambios genéticos son parte de la historia de las plantas y de los organismos en general. Entonces, cuando alguien plantea, pero los cambios genéticos pueden tener algún problema, la verdad es que un cambio genético podría ser positivo, podría ser negativo, como podría ser neutro. ¿Y qué Claro. es lo que nos interesa a nosotros? Porque estamos hablando, siempre definimos la biotecnología como el bienestar para la sociedad, que nos van a interesar los cambios que vayan a ser Yo. positivos. Y ahí es donde se llevan a cabo una serie de estudios y evaluaciones que respalden eso. Hoy día estamos hablando con Miguel Sánchez, él es director ejecutivo de BioChile, un gremio que justamente promueve la biotecnología. Y donde las papas queman, uno de sus énfasis es justamente profundizar, entender, hacer preguntas, porque hoy día lo que es un muy buen ejemplo que está pasando ahora, la biotecnología y la mutación genética, gente lo toma como algo negativo. Y lo que queremos justamente es profundizar, entender, hacer preguntas, ¿verdad? Que quemen, como dicen de las papas queman, pero en el fondo desde la evidencia, desde la educación, desde el saber y no desde el tweet, digo yo, o el video de 6 segundos. Miguel, ¿cuándo la mutación genética es negativa? Tú dijiste que había una positiva, una neutra y una negativa. ¿Cuándo la Sí. mutación genética es? Dame ejemplo de las tres, por favor. Bueno, por ejemplo, tú puedes, los cambios genéticos, ya te dije, pueden ser naturales, ¿sí? Inducidos por el medio ambiente, o pueden ser inducidos por el ser humano, ¿no es cierto? O sea, no hay diferencia entre ambos. El cambio genético es el cambio genético. Ahora Exacto. bien, cuando es negativo, es porque
hace que, al cambiar alguna información genética, hace que se produzca una proteína distinta o se deje de producir una proteína, y eso tenga una implicancia en la biología o en la fisiología del organismo, ¿sí? Por ejemplo, hay casos documentados de mutaciones naturales, espontáneas, ¿sí? Sin biotecnología, sin nada, de papas andinas, papas nativas, que acumularon mutaciones, cambios genéticos de manera natural y empezaron a producir mayor cantidad de solanina. La solanina es una molécula que le da un color verde a las papas. No sé si alguien ha visto las papas, aquí donde las papas queman, que de repente las papas toman un color medio verdoso. Ese color medio verdoso tiene que ver con la acumulación de la solanina. Y la solanina en grandes cantidades es tóxica para el ser humano. En grandes cantidades, ¿eh? No estoy diciendo con esto que las papas no haya que comer papa ni nada, nadie se asuste. Pues bien, esa variedad de papa, que fue la variedad que se conoce como Lenape, ese es su nombre, se dieron cuenta que acumulaba mayor cantidad de solanina y producía malestares estomacales en las personas que la consumían. Y ahí hay un ejemplo de un cambio genético negativo. Negativo. Pero ¿qué se hizo? Simplemente no se comercializó más esa papa. Y ahí no hubo biotecnología. Estoy diciendo, ese es un ejemplo de cambios genéticos que ocurren de manera natural. Claro, yo me refiero a no natural. De repente, esta manipulación genética que hace el hombre que ha producido en el fondo cambios negativos. Y de nuevo Bueno, positivos. O sea, la idea es entender a ambos. claro, de manera, voy a extremar, esto no ha ocurrido, pero lo estoy poniendo como un hipotético. Algo negativo que podría ocurrir es que, claro, nosotros podríamos hacer con modificación genética, podríamos hacer armas biológicas, por ejemplo. Claro. Eso no existe, pero podría ser, ¿sí? Alguien eh, fuera de sus cabales podría empezar a decir, a través de la modificación genética, voy a hacer armas biológicas. Pero Pero ese no lo sé. en alimentos, Miguel, se escucha mucho, de nuevo, el programa busca educar. En alimentos se escucha mucho que hay manipulación genética que en el fondo produce aspectos negativos. Solamente para educar, ¿qué ejemplos Sí. tienes tú en la cabeza? Bueno, es que ahí, más que ejemplos, hay que aclarar que hay un desconocimiento y una confusión de cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque cuando se llevan a cabo estos procesos biotecnológicos para mejorar características de las plantas, no para empeorar, porque si hubiese un efecto negativo estaríamos empeorando. Aquí estamos Claro, hablando de mejorar características. La clave de esto es que en todos los países donde se vayan a utilizar esos vegetales, a sembrar y a producir, se tiene que pasar por una etapa que es obligatoria, que se conoce como evaluación de riesgos. Y ya. la evaluación de riesgos, que es una etapa técnica que la llevan a cabo las autoridades competentes de cada país, o sea, en todos los países donde se va a utilizar estos productos, tiene que descartar cualquier riesgo para la salud de los consumidores, para la salud de los animales y para el medio ambiente. Perfecto. Solo si se demuestra y se descartan estos riesgos, esos productos son autorizados. Entonces, ¿Y es el es Ministerio de correcto. Agricultura? ¿Quién hace eso? ¿Qué institución? Depende de la institucionalidad de los países. Hay países que tienen estas instituciones, están dentro del Ministerio de Agricultura, hay otras que las tienen involucrado en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿En hay Chile cómo otras que es eso? hacen. En Chile es el Servicio Agrícola y Ganadero Ya. el que lleva a cabo estos análisis de riesgos para la producción de semillas genéticamente modificadas. Ya. Entonces, cuando llegan estas semillas, porque Chile es un país muy relevante en la producción de semillas genéticamente modificadas y abastece al mundo con estas, ¿sí? Entonces, el SAG, cuando da una autorización, previamente ha llevado a cabo un análisis de riesgo que ha descartado posibles efectos negativos. Entonces, la conclusión en esta área es que todos los productos genéticamente modificados a través de técnicas biotecnológicas que se comercializan en el mundo han pasado exitosamente por análisis de riesgos en todos los países donde estos se utilizan. Y nunca, y esto hay que ser majadero, nunca un OGM, organismo genéticamente modificado, autorizado de manera comercial, que ha pasado exitosamente por estos análisis de riesgo, ha ocasionado ningún problema, ni para el medio ambiente ni para la salud. La confusión se origina porque muchos productos, o algunos productos, perdón, que han estado en etapa de investigación y desarrollo y han estado siendo evaluados, sí han mostrado algunos efectos negativos.
Entonces, esos productos se han descontinuado y no se ha seguido con su desarrollo y Cuéntame. nunca llegaron a comercializarse. Pero hay algunos grupos de interés que han dicho, tomado esa información y la extrapolan como que todos los productos tuviesen esos riesgos o tuviesen esos problemas. Pero eso no es así. Sí. Hoy día, donde las papas queman, hablando con Miguel Sánchez, director ejecutivo de Bio Chile, gremio, Chile Bio, Chile Chile Bio, Bio, Chile perdón, Bio. Chile Bio, que justamente promueve la biotecnología, miembro de la agrupación de biotecnología y la sostenibilidad agroalimentaria APSA, biólogo y también doctor en ciencias biológicas. Vamos a ir al próximo bloque donde las papas queman para entender cómo Chile Bio o la biotecnología en el fondo, cuál es el estado de la biotecnología en Chile y cuál es su desafío, su desarrollo pensando hacia adelante, su institucionalidad, que es algo que siempre preguntamos aquí en Donde las Papas Queman. Quédense con nosotros, vámonos comerciales y volvemos inmediatamente. Donde las papas queman en el día de Navidad, esperamos estar acompañando a las familias que vuelven a sus casas para ojalá poder tener un tiempo juntos. Tengo el honor hoy día de entrevistar en el Día de Sostenibilidad a Miguel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio, y hablando justamente de cómo la empresa privada manipula, lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, alimentos para que sean más nutritivos, mayor aporte al medio ambiente y así, en el fondo, poder tener una mejor calidad de vida. Saqué al pizarrón a Miguel el bloque anterior y le hice varias preguntas, soy un alumno preguntón, para entender mejor de qué es la biotecnología, cuáles son los entendimientos distintos que hay cuando se entiende bien y o mal. Y ahora, Miguel, te quiero sacar de nuevo al pizarrón, pero para que tú nos expliques cuál es el estado del arte de la biotecnología en Chile y si tienes algunos tipos de indicadores, tanto nacional como internacionales, porque me gusta comparar a Chile con respecto al mundo, me gusta que veamos que estamos haciendo tan bien muchas cosas. Dale. Bueno, Chile tiene una situación un poco, no un poco, sino que bastante contradictoria, ¿ah? Con respecto a la biotecnología en la agricultura y la producción de alimentos. ¿Y contradictoria por qué? Chuta, ya, Como, dale. como mencioné en el bloque anterior, Chile es un país líder a nivel mundial en la producción de semillas genéticamente modificadas con fines de exportación. Abastecemos a los países del hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, con semillas genéticamente modificadas para suplir los déficits en la producción de esos países. A ver, cuando tú dices Ellos líder producen, mundial, ¿significa en volumen? ¿Somos los que más exportamos en volumen? ¿O por qué dice líder mundial? somos líder mundial porque somos los países de los países del hemisferio sur. Primero hay que entender el concepto de la contraestación. La contraestación, el hemisferio norte, el hemisferio sur, tenemos estaciones que van en sentido contrario. Cuando ellos están en primavera-verano, nosotros estamos en otoño-invierno. Entonces, ellos cuando producen su producción agrícola, siempre hay mermas en la producción, por distintas razones. Puede ser el cambio climático, insectos, plagas. Entonces, el hemisferio norte, en los distintos países, le piden a los países del hemisferio sur que les produzcan esos déficits de producción para abastecer sus necesidades. Y ahí Chile, en contraestación, se destaca no solo en semillas, sino que se destaca en fruta y en una serie de otros productos agrícolas. ¿Sí? Chile es reconocido. Pero específicamente en el mundo de las semillas, Chile provee al mundo con distintos tipos de semillas, en particular con semillas genéticamente modificadas. Interesante. ¿Sí? ¿Para producir qué tipo de alimento, fruta, verdura? Bueno, no, principalmente semillas de maíz, semillas de soya y semillas de canola, ¿sí? Ya. Principalmente esas tres, eh, que son casi el 98-99% de las semillas genéticamente modificadas que se producen en Chile, con distintas características mejoradas, pero eso en términos de cultivo. Le ganamos a Eh, Argentina, que es un país de mucha soya y un soyero. sí, porque aquí está la diferencia. Chile es un país productor de semillas y Argentina es un país productor de granos, que es distinto. La Perfecto. semilla es la que va a dar origen a los granos, a las plantas para que produzcan los granos. El Claro. grano es directo para la alimentación, animal o humana. Entonces, nosotros, Chile es un país muy chiquitito, somos un país muy pequeño en términos de superficie. Nosotros tenemos 1 millón de hectáreas para hacer toda nuestra agricultura. Argentina
solo en soya tiene 20 millones de hectáreas. Solo en soya. ¿Qué dato te Entonces, para que se mandaste? entienda la ¿Qué diferencia. dato te mandaste? Solamente en Es- soya, 1 a 20 comparado con Argentina. Exacto. Y no, pero nosotros tenemos 1 millón para hacer toda nuestra agricultura. Toda la agricultura. O sea, para producir el ajo, la cebolla, el tomate, la lechuga, el trigo. En total tenemos 1 millón de hectáreas. Los argentinos, solo para la soya, tienen 20 millones. Increíble, Entonces, increíble. somos muy pequeños. Y al ser tan pequeños, nos hemos tenido que especializar en ciertos rubros agrícolas. Y ahí nos hemos especializado en fruta fresca, que exportamos fruta fresca a todo el mundo. Nos hemos especializado en vinos, exportamos vinos a todo el mundo. Y el tercer rubro son las semillas, y eso lo desconoce mucha gente. Y cuando tú haces doble Te clic, creo, no tenía idea. Aquí aprendiendo y todos los cuando días tú, en dónde las papas queman. y cuando tú haces doble clic en semillas, dependiendo de la temporada, las semillas genéticamente modificadas van entre el 25 y el 50% de la producción local, dependiendo de la temporada. ¿Para qué estas semillas? Para dos objetivos. Abastecer al mercado del hemisferio norte, como mencioné anteriormente, y el segundo, para hacer procesos de investigación y desarrollo para obtener nuevas variedades vegetales, para resolver los problemas y desafíos de la agricultura en distintas partes del mundo. De hecho, un dato, todos los cultivos transgénicos, todos, 100%, sin excepción, todos los cultivos transgénicos de maíz, de soya y de canola que se comercializan en el mundo, en las distintas partes del planeta, han pasado por Chile, ya sea para producción de semillas o para los procesos de investigación cuando estuvieron en su etapa de desarrollo. Es decir, que si a Chile tú lo borras del mapa, hipotéticamente nunca existió Chile, y sacamos a esta porción del mapa, muchos de los transgénicos que hoy día se comercializan simplemente no existirían. ¿Por qué? Porque su desarrollo se hubiese enlentecido considerablemente. Oye, ¿Sí? pero Y ese es un dato que la gente desconoce en general. qué potente, Miguel. Yo antes de invitarte a esta entrevista, obviamente no tenía idea de eso, así que qué bueno poder transmitir esa potencia mundial que somos, al menos en el tema de semillas. ¿Mm? Ya, pero déjame aclarar por qué somos contradictorios. La situación es contradictoria con la biotecnología. Te Porque, falta la otra mitad, te falta la otra mitad. claro, somos potencia mundial, muy bien. Sin embargo, en Chile tenemos un vacío regulatorio, ¿sí? Ya, Porque hay una ley, que es la ley de medio ambiente. Bueno, todo lo anterior, paréntesis, todo lo anterior está regulado por el Servicio Agrícola y Ganadero, ¿sí? Ahí está la regulación y se lleva a cabo todo, se raya la cancha, qué se puede hacer, no se puede hacer, cómo hay que hacerlo, qué permiso hay que obtener, etcétera, ¿sí? Bueno, la Ley de Medio Ambiente de Chile tiene un articulado que se refiere al uso de la biotecnología para la producción de alimentos en Chile, ya no para producir semillas y exportar o para hacer investigación en el campo, sino para que nuestros agricultores la puedan utilizar, llevar a cabo los análisis de riesgo que hablamos anteriormente, y podamos producir estos OGM o productos biotecnológicos en nuestro país. El reglamento de esa ley se hizo cargo de todos los temas que tiene la ley, pero cuando llegaba a hacerse cargo del tema de los OGMs o transgénicos, estableció, con otras palabras, no de manera literal como lo voy a decir yo, estableció que es un subreglamento el que se iba a hacer cargo de ese tema. Y ese subreglamento hasta el día de hoy, desde el 2013 a la fecha, no existe. Entonces, hoy día no hay certeza ni claridad de qué pasos o qué permisos hay que obtener para producir productos derivados de la biotecnología en nuestro país. Entonces, hoy día nadie lo hace, ¿sí? En Chile, para producir en Chile. Y eso es contradictorio. ¿Por qué? Porque exportamos la semilla, claro. se producen estos productos en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, etcétera, y luego importamos los granos o los productos derivados de estas semillas. Entonces, contradictorio porque Súper producimos contento. la semilla, la exportamos y luego importamos, y nuestros agricultores no la pueden producir. Miguel, y la pregunta obvia que te voy a hacer es ¿por qué? ¿Por qué no está ese subreglamento? Y hemos estado, dijiste, del año 2013, o sea, estamos básicamente, llevamos 8 años con un vacío legal. Sí, hay un vacío regulatorio. Y eso es muy importante. En Chile no están prohibidos los transgénicos como mucha gente piensa. Nosotros consumimos habitualmente al importar. Cuando consumimos, no Claro, sé, maíz congelado que proviene de Argentina, eso es OGM, ¿sí? claro. El choclo que compramos en la feria, como es choclo producido en Chile, eso no es OGM, ¿sí? Pero cuando compramos productos que vengan de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá,
aceite de canola, por ejemplo, son productos derivados de OGM. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, como tú planteaste al principio, estos temas generan mucha controversia en el debate público, ¿sí? Hay mucho La palabra desconocimiento, transgénico tiene una connotación negativa. negativa, y hay mucha gente que esto le da escozor, o sea, hablar de esto, y hace que desde un punto de vista político no haya voluntad para discutir temas que van a generar polémica, ¿sí? Entonces, Pero ni siquiera en los, discutirlo, porque nadie está ni siquiera diciendo discutirlo, no, ni no siquiera debatirlo. discutirlo. De Tanto hecho, así. te voy a dar un ejemplo, Tomás, que es preocupante. El año pasado, si mal no recuerdo, sí, el 2020, el Servicio Agrícola y Ganadero intentó actualizar su regulación para la producción de semillas, ¿sí? Biotecnológicas. Actualizarla, no hacer nada nuevo. Recuerda que las semillas transgénicas son productos tecnológicos. La tecnología avanza muy rápido, entonces hay que adecuarse a los avances tecnológicos. Y el SAC, consciente de eso, lo que intentó hacer fue hacer una actualización. Pues bien, el SAC hizo una propuesta de actualización y la sometió a consulta pública. Y en esa consulta pública ¿A qué te se refieres con recibieron, consulta pública? cuando las regulaciones se actualizan, las normas se actualizan, hay una consulta pública para obtener la visión de la gente Ya, o ya de no, no grupos fue de un interés para... plebiscito ni nada, nada. No, no, es una consulta. Por ejemplo, Tomás Regard dice, oye, estoy súper de acuerdo, me parece muy bien o me parece muy mal. Entonces, el SAC hace esta consulta pública y recibió, 5 días antes de que culminara, recibió cerca de 7.000 comentarios negativos, ¿sí? Todo orquestado porque llegaron todos juntos esos comentarios, ¿sí? No fueron en el tiempo. ¿Y qué pasó? Que llegó la orden desde arriba, desde el Ministerio de Agricultura, un día antes de que culminara la consulta pública, se suspende la consulta. No hay consulta. ¿Y qué significó eso? No se pudo actualizar la normativa, que no tenía ningún cambio con respecto a la situación de los OGM en Chile, sino que era simplemente actualizar la norma para los procesos y procedimientos de Miguel, la producción de semillas. Miguel, tenemos que ir a comerciales, pero me gustaría entender, te voy a dejar plantear la pregunta para dejar en suspenso a la gente ahí que nos va escuchando. ¿Quién orquesta todas estas cosas? Finalmente, hay mucho tema. Yo trabajo en el mundo social y mucho se habla del pueblo, de lo social, y uno ve que hay muchas cosas muy orquestadas. Entonces, vamos, hoy día en día de Navidad, vamos a ir a comerciales y volvemos justo a Miguel Sánchez de Chile Bio, lo que nos está enseñando lo que es en el fondo la biotecnología, sus pros y sus contras, ¿verdad? Enseñándonos, educándonos, haciendo las preguntas. Vamos a comerciales y volvemos donde las papas queman. Aquí donde las papas queman en el Día de la Sostenibilidad, hablando con Miguel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio. Chile Bio es un gremio que promueve justamente la biotecnología. Estamos hablando cuando la biotecnología se malentiende o cuando tiene una connotación negativa, eh, y también cuando hablamos de neutro y positivo también. Y hablamos también en el bloque anterior de todo lo que es la actualización de los reglamentos por el SAC. Y me decía Miguel de que en la consulta, 5 días antes de cerrar, llegaron 7.000 comentarios. Y yo le digo, bueno, entonces, ¿quién orquesta todas estas cosas? Estas cosas no son aleatorias o naturales, sino que obviamente hay una intención por detrás y muchas veces el público no lo ve. Y lo digo porque suele pasar. Muchas veces se dice que el pueblo habló y resulta que el pueblo orquestado por algunas personas es la que pone su opinión. Miguel, ¿quién se opone a estas cosas y por qué? O sea, aquí no estamos haciendo un juicio de opinión, estamos tratando de entender las partes, entender en el fondo el conflicto. ¿Quién se opone y por qué? Sí, mira, vamos a dividirlo en dos grandes grupos. Estos son grupos de interés, y que están muy bien caracterizados, y esto ocurre en todas partes del mundo. No es algo que ocurra aquí en Y está Chile, bien, si etcétera. los gremios defienden su interés y eso es parte de. Claro. ¿Mm? Entonces, aquí hay dos grandes argumentaciones. Una es una argumentación ideológica, solamente ideológica, que de nuevo no estoy diciendo si está bien o mal la ideología, estoy describiéndola simplemente, y esa ideología hace referencia a que está en contra de la globalización y del capitalismo en la agricultura, ¿sí? Entonces, no le gustan las transnacionales en la agricultura, etcétera. Va por esa línea. Todo lo que es Y importación también se oponen a exacto. esto. Entonces,
Entonces, pero ahí hay una confusión que yo siempre lo digo, porque estamos hablando de una tecnología y nosotros como país, independiente de nuestra ideología, cualquiera que ésta sea, tenemos que sacar provecho de la tecnología. De hecho, el mejor ejemplo, Estados Unidos, con una ideología muy clara, no hay para qué describirla, es un usuario de esta tecnología. De hecho, es el principal productor de organismos genéticamente modificados en el mundo. Pero la isla que está al frente, que es Cuba, con una ideología totalmente contraria, sí, tampoco tenemos que describirla, también usa la tecnología y también tiene un programa de mejoramiento de sus variedades vegetales con biotecnología para resolver los problemas de sus agricultores y avanzar en la sostenibilidad de su agricultura con biotecnología. Y allá no hay transnacionales, y allá no hay problemas de tipo de las grandes corporaciones, etcétera. Entonces, los cubanos entendieron que esta es una tecnología que está para sacar provecho. Pero aquí en la sociedad sigue este debate, es muy difícil de aclararlo porque esto levanta mucho las pasiones en la gente y empiezan las contraargumentaciones y es muy difícil de resolver. Y el otro gran grupo en contra de esto es por intereses económicos. Para que haya un bueno desde el punto de vista económico, tiene que haber un malo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si yo te estoy diciendo que estos productos son malos, 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 y al mismo tiempo te estoy ofreciendo alternativas, sean productos, terapias, lo que tú quieras, encontré un nicho al cual puedo explotar y puedo sacar una ventaja económica, ¿sí? Y eso también está súper documentado en el mundo, que el origen de las controversias, ¿de dónde han nacido estas inquietudes de que los transgénicos pueden producir cáncer, de que pueden producir alergias, de que pueden dañar el medio ambiente, cosa que no ocurre porque los análisis de riesgo lo descartan previo a la comercialización? Y se ha hecho una trazabilidad del origen de esos argumentos y provienen de grupos de interés que promueven productos alternativos o terapias alternativas, y eso, de ahí se origina esta cuestión. Entonces, eso se transmite, hay mucha información en Internet, pero ya la gente cuando baja un peldaño esto ya se empieza a diluir y uno ya no ignora el origen de la información, y algunas personas no tienen la capacidad para determinar si la fuente de información es fidedigna o no, cuál es el interés que hay detrás de esta cuestión, y se empiezan a establecer estos mitos finalmente y estas confusiones en el debate público, que es muy difícil de solucionar. Así que hoy día hay muchas iniciativas a nivel mundial, de algunos estados y también del sector privado, como nosotros, que somos un gremio, en el cual se están implementando políticas de educación y de comunicación en estos temas para resolver estas inquietudes. Porque Eso te quería finalmente, preguntar justamente cuáles son los desafíos, pensando cuáles son los desafíos de Chile Bio para educar, y también tú mencionaste la palabra investigar. Yo me imagino que hay mucha investigación para respaldar en el fondo ciertos actuares, tanto investigación nacional como internacional. No creo que Chile sea sí, el único país que esté encima de esto. no, no, para nada, no somos el único. Pero nosotros tenemos un propósito bastante claro. Nuestro propósito es hacer ver la necesidad de ciencia y tecnología en la agricultura, Mm. ¿sí? Del futuro. Ese es nuestro propósito. La biotecnología es un set de herramientas, pero hay muchas otras tecnologías disponibles también para avanzar en esta línea. ¿Y para qué? Porque queremos que la agricultura avance hacia una agricultura más sostenible. La agricultura tiene muchos desafíos que mucha gente ignora que los tiene. Por ejemplo, tenemos que producir una mayor cantidad de alimentos para una población creciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, una alternativa es obtener variedades de plantas que tengan mejores rendimientos. Mm. ¿Sí? Es una alternativa. Eh, Después, necesitamos que la agricultura en general sea más amigable con el medio ambiente. El solo hecho de hacer agricultura genera un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para causar el menor impacto posible? Pues bien, una alternativa es Tienen, obtener perdona, variedades de plantas que utilicen menos insumos, que utilicen menos agua, que se adapten al cambio climático, que sean tolerantes a la sequía, etc. Entonces, esos son desafíos. Y el último, hay muchos más desafíos, pero otro dale. gran desafío importante, Tomás, perdón, es que, y mucha gente lo ignora, el 30% de lo que se intenta producir en el campo, el 30% se pierde. Y se pierde por plagas, se pierde por malezas, se pierde por desafíos climáticos, etc. Entonces, eso significa que estamos siendo súper ineficientes con nuestros recursos. Estamos perdiendo energía, agua, insumos, etc. Y eso hay que solucionarlo. Una alternativa, ¿sí?
es la biotecnología para obtener variedades adaptadas que nos permitan resolver esos problemas. De la misma manera con el desperdicio de alimentos. Lo que se logró producir en el campo llega a nuestras casas, a nuestras mesas, pero ahí el 40% de eso se bota a la basura. ¿Sí? Y eso por nuestro estilo de vida, que compramos más de lo que tenemos que comprar, que se empiezan a podrir, etcétera, los alimentos y terminan en la basura. Entonces, de nuevo, con la Ya, biotecnología podríamos hacer la obtener... suma, ¿verdad? Se pierde el 30 y el 40% del 70, eso Exacto, es un 28% más. O sea, estamos hablando del 58% se pierde de nuestra producción. exacto, Impresionante, impresionante. del mundo. Entonces, y eso no se trata de que tú, Tomás Ricardo, yo, Miguel Sánchez, hagamos un cambio en nuestras prácticas. Significa de que tenemos que empezar a avanzar todos de manera mancomunada hacia una agricultura más sostenible. Y un elemento fundamental desde nuestro punto de vista es obtener variedades de plantas adaptadas a esos desafíos. Ah, bueno, voy a enmarcar esta conversación en lo que hemos venido hablando de estos últimos meses, que es la COP26. Hablamos de la adaptación, ¿verdad?, al medio ambiente, tú lo hablaste de la sequía, creo que va muy de la mano, y también de la carbono neutralidad. No sé, Miguel, si hay algún indicador de Chile Bio sobre en lo que es producción de alimentos y la biotecnología, cuánto se está contribuyendo o cuánto se podría decir, aportando a la carbono neutralidad. Sí, mira, cuando uno hace agricultura, hay dos grandes fuentes de emisión de CO2 a la atmósfera. Ujú. Una es el CO2 que emite toda la maquinaria agrícola que uno utiliza, Sin ¿sí? duda. Y la otra gran fuente de CO2 que se emite es el CO2 que está acumulado en los suelos. El suelo acumula mucho No sabía. CO2 Eso no y lo que he escuchado nunca. al pasar el arado y se remueve el suelo, se libera ese CO2 y se va a la atmósfera, contribuyendo a la acumulación de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Claro. Entonces, la biotecnología, no vamos a decir que es la panacea ni la solución a todos los problemas, pero está contribuyendo de dos maneras con la reducción de las emisiones de CO2. Uno, utilizar menos arado, ¿sí? Al hacer menos arado hay menos maquinaria, y dos, hay menos remoción de suelo, Claro. ¿sí? Y eso se ha cuantificado todos los años. ¿Cuánto se deja de emitir de CO2 a la atmósfera al utilizar variedades que no necesitan arado? O sea, lo ¿Sí? están monitoreando. Exacto. Y por ejemplo, el dato duro equivale a retirar del parque automotriz cerca de 12 millones de automóviles al año, ¿sí? Entonces, imagínate, en Chile tenemos 4 millones de autos, más o menos, circulando, 5 millones de autos, un poquito más, un poquito menos, y esto equivale a retirar a 12 millones de automóviles, el símil, el CO2 que se deja emitir. Ahí hay un indicador puro y duro, y eso suma los Ese indicadores de indicador es bien biodiversidad, impresionante, ¿eh? a los indicadores de biodiversidad, de cómo se contribuye al medio ambiente, cómo se hace mejor uso del agua con cultivos que han sido mejorados para tolerar la sequía, otros que han sido para evitar las pérdidas en el campo, evitar este 30%, se hacen cultivos resistentes a enfermedades, resistentes a los insectos plagas, Bien, etc. no están poniendo ahí la música para terminar. Yo no, te quiero agradecer enormemente, aprendí muchísimo. Ese es el espíritu justamente de donde las papas queman, salir de los slóganes, salir de las pancartas, de estos tweets, de estos videos cortos que lo único que hacen es polarizar y poder entender. Así que muchísimas gracias. Y no quiero dejar pasar este último saludo para, de nuevo, toda la familia, desearle una muy feliz, digo, noche de paz. No todos quizás creen, tienen la misma creencia religiosa, pero sí a todos les podemos decir que sea una noche tranquila, una noche de paz, que sea una noche en familia. ¿Mm? Si me permites, Tomás, simplemente despedirme de ti y de toda tu audiencia y dejar a todos invitados, a los que quieran profundizar en estos temas, a que visiten nuestro sitio web www.chilebio.cl y participen activamente de nuestras redes sociales para comunicarse con nosotros, obtener información, poder discutir, debatir, comentar, etc. Y en esta víspera de Navidad, simplemente esperar que todos puedan estar en familia y disfrutar juntos esta fiesta. Que así sea, Miguel. Muchísimas gracias. Gracias por tu invitación y gracias por tu explicación también. Muchas gracias. Adiós, Tomás. Buenas tardes. Chao, chao.